Las personas aquí presentes compartimos los mismos objetivos de miles de personas para conseguir eliminar la hepatitis en 2030. Antes de iniciar la agenda de hoy, quería presentar al profesor Francisco Rodríguez Frías. Es jefe de sección de las áreas especiales de bioquímica clínica y responsable de la unidad de patología hepática de los servicios de bioquímica y microbiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. En su laboratorio se controla toda la población de la ciudad de Barcelona con cobertura sanitaria pública, casi 1,5 millones de personas. Además, cabe decir que siempre ha colaborado con ASCAT en proyectos dirigidos a los pacientes. La pregunta primera, la misma, es: ¿una sola extracción de sangre nos permite el diagnóstico de la hepatitis C? ¿Y qué resultados podemos obtener para el diagnóstico de la hepatitis C con una sola extracción de sangre? Las ventajas que representan tanto para el sistema sanitario como para el propio paciente, y posibles dificultades de cara a informar al paciente y el inicio del tratamiento antiviral. De acuerdo. Bueno, Teresa, vuelvo a darte las gracias, esta vez en nuestro idioma, doctora Casanovas. Pues podemos obtener precisamente esto, o sea, el diagnóstico definitivo. Podemos detectar la posible presencia de anticuerpos específicos frente al virus de la hepatitis C que indican que se ha estado en contacto con el virus, pero para poder diagnosticar que en ese momento el virus se está replicando, se debe determinar la presencia del ARN, o sea, el genoma, lo que llamamos la carga viral. ¿Qué se puede hacer en la misma extracción de sangre? Si esta carga viral es detectable, entonces se diagnostica la hepatitis crónica C. De esta forma, en una sola extracción sanguínea, sin que el paciente tenga que volver para que se le extraiga una nueva muestra, como ocurre en el método habitual, se puede obtener ese diagnóstico. Se informa al médico para que éste decida iniciar el tratamiento. De esta manera, el proceso de diagnóstico es mucho más rápido y se evita que por algún motivo, como que el propio médico no efectúe la solicitud de un nuevo análisis, una vez que sabe que el paciente tiene anticuerpos frente al virus, o incluso que el propio enfermo no acuda a la nueva cita por diferentes razones, porque tiene una fiesta en el trabajo, porque tiene alguna diferente dificultad de movilidad, etc. Es importante que la muestra que se utiliza para la carga viral sea segura, que no esté manipulada para evitar resultados incorrectos. En nuestro caso, por ejemplo, para esto utilizamos la muestra que se le extrae al paciente para estudio de hemograma, la de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. En este caso, pues repito que es la misma extracción, pero no el mismo tubo de sangre, pero se obtiene en la misma extracción del paciente. Otra alternativa que me gustaría comentar aquí, que no lo he dicho en el caso anterior, es que si no se puede obtener muestras por sangre convencionales, o sea, los tubos de sangre obtenidos por flebotomía, por venopunción, se puede utilizar muestras de sangre obtenidas por punción en el dedo, que se fijan en unas tarjetas de papel especiales, como manchas de sangre seca. Esto es muy útil en poblaciones que tienen poco acceso a los hospitales, poblaciones rurales o incluso poblaciones de riesgo, como los consumidores de drogas, que acuden a centros en los que no siempre hay personal de enfermería para llevar a cabo la flebotomía. Estas muestras son muy estables y se pueden guardar a temperatura ambiente durante días para enviarlas a un laboratorio central que las procese. En ese laboratorio se utiliza una de las manchas para determinar los anticuerpos y si estos son positivos se utiliza una segunda mancha para determinar la carga viral. De esta forma también se puede obtener el diagnóstico completo de una sola extracción, en este caso con sangre capilar en el dedo. De todas formas, además de ser mucho más cómodo para el paciente esta estrategia, al que únicamente se le hace una sola extracción de sangre, este procedimiento se ha aumentado mucho el grado de diagnóstico, como ejemplo en nuestra experiencia particular, en el que observamos que casi un 30% de pacientes de atención primaria con los métodos diagnósticos habituales que tenían anticuerpos positivos, pues no se les había pedido, no se les había efectuado una carga viral. Por lo tanto, no estaban diagnosticados de forma definitiva y por lo tanto no podían acceder al tratamiento. Esta situación aún era más terrible en los pacientes de centros de atención a usuarios de drogas por vía parenteral, que saben ustedes que están una alta prevalencia de la infección. En ellos, más del 80% de estos pacientes no estaban diagnosticados de forma completa, no tenían la carga viral solicitada. Después de aplicar este sencillo procedimiento de hacer el anticuerpo y la carga viral en la misma extracción sanguínea, menos del 5% de los pacientes con anticuerpos frente al virus quedan pendientes de este diagnóstico definitivo.
En cuanto al último comentario sobre posibles dificultades para informar a los pacientes en relación al inicio del tratamiento antiviral, una vez establecido el diagnóstico mediante la carga viral detectable, en mi opinión, se debe avisar inmediatamente a los pacientes y ofrecerles el tratamiento, informándoles claramente sobre las características de dicho tratamiento, su duración, la probabilidad de éxito, etc. En el caso de pacientes con dificultades para acceder a las citas presenciales, es muy importante, toda esta información puede facilitarse simplemente por una llamada telefónica del médico, por cartas, por mensajes de texto seguros o medios similares. Ahora vamos un poco sobre el método de la puntuación FIB4 como método no invasivo para la evaluación del estadio de la fibrosis. Ustedes lo añaden hace tiempo al resultado de la analítica y cree que se precisa más información sobre este método y sobre todo para los pacientes, porque esto les da una información muy valiosa e incluso lo pueden calcular ellos mismos a través de Internet, que es gratis. Y si esto podría aumentar el grado de adherencia al tratamiento y a los controles, y qué grado de fiabilidad y en su experiencia aporta este método. Vale, de acuerdo. Bueno, de hecho, conocer la presencia de la fibrosis hepática en un paciente con hepatitis crónica por virus D no es un requerimiento para establecer el tratamiento. Sin embargo, este dato es importante para decidir la estrategia del tratamiento. Todos los hepatólogos lo saben perfectamente. El tiempo de aplicación, 8-12 semanas, la inclusión de algún componente adicional, ribavirina, o incluso estimar el grado de respuesta que se puede obtener en este caso, ¿no? Para ello se puede emplear métodos invasivos, más o menos agresivos, yo creo que bastante, como la biopsia hepática, o bien técnicas indirectas, como es la elastografía, que es tan simple como una ecografía. Y tiene una gran efectividad, pero no es fácil el acceso. No hay sistemas de elastografía en todos lados. Esta técnica no está disponible universalmente. Incluso estando disponible, puede representar un tiempo de espera pues, demasiado importante, con más desplazamientos del enfermo, que ya es suficientemente complicado. Una buena alternativa, y esto está recomendado por la OMS y por las organizaciones médicas internacionales, como la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, o la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, es la valoración de ciertos índices séricos como alternativa. Entre ellos, el más adecuado, al menos en mi opinión, es la llamada puntuación FIB4. FIB4, fibrosis con 4 parámetros. Este índice se calcula mediante 4 parámetros fácilmente accesibles. De hecho, siempre los tenemos, como son las 2 transaminasas, ALT y AST, el nivel de plaquetas y la edad del paciente. Estos datos se pueden tener en cualquier analítica del paciente, como la propia analítica en la que se ha hecho para analizar si el paciente tenía anticuerpos frente al virus T. Como he dicho en la respuesta anterior, que lo he dicho antes, ¿no? Un valor inferior a 1,3 de este índice, que como tú mismo has dicho, se puede calcular incluso gratis por internet, porque hay calculadoras. Cuando es inferior a 1,3, este índice descarta la presencia de fibrosis con un valor predictivo de casi un 90%, lo cual es muy interesante. Mientras que un valor superior a 3,25 tiene un valor predictivo de casi un 90% de la presencia de fibrosis importante. El problema es que los valores intermedios pues, no tienen tanta significación, pero al menos tenemos una gran probabilidad de descartar o confirmar un grado de fibrosis importante. Nosotros sí que incluimos esto en las analíticas normales. El médico puede pedirlo, incluso a veces lo hacemos por defecto en según qué unidades, pero realmente lo puede estimar cualquiera, porque hay unas calculadoras gratuitas que el paciente o el médico, si no tiene acceso a un laboratorio y se lo calcula, pues lo puede incluir y conocer este numerito. Yo creo que es muy importante divulgar esta información para que se le obtenga una mayor utilidad y entender más el significado de este índice, al menos dando el dato que he dicho aquí, que indica su fiabilidad y aporta de nuevo una simplificación del proceso diagnóstico, porque puedes disponer en la misma analítica de la confirmación de tu hepatitis y además el grado de fibrosis estimado que puedes tener, con lo cual es una información muy interesante. Hay que permitir que más pacientes y sus médicos tengan esta información para que te tomen las decisiones lo más correctamente posible. Gracias. Ahora, en relación a la curación del virus C post-tratamiento, porque esto es una pregunta por la que recibimos algunas consultas en ASCAT. ¿Podemos certificar que con el RNA del virus C indetectable
después de 12 semanas de haber acabado el tratamiento con los antivirales de acción directa, el paciente está curado? Interesante pregunta. Esto le corresponde más a mis colegas hepatólogos que no a mí. Yo soy una persona de Bueno, laboratorio. No obstante, creo honradamente que está más que asumido que un resultado de la carga viral indetectable obtenido con los métodos que utilizamos de alta sensibilidad que detectan a partir de 10 unidades internacionales por mililitro, que es muy poquita carga viral, se puede asegurar que la infección como tal, la infección está curada. Lo que no estará curado sería la lesión hepática, o sea, la enfermedad en sí hepática. La curación, no obstante, la curación de la infección indica el cese de la replicación viral y, por lo tanto, el cese de la causa de progresión de la lesión hepática. O sea, ahí ya no avanzará más por ese motivo, ¿no? Con una carga viral indetectable, la infección está curada, pero nada impide que el enfermo se vuelva a infectar si vuelve a estar en contacto con el virus. Esto como sucede con las poblaciones de riesgo, como son los consumidores de drogas por vía parenteral. A este tipo de enfermos los debemos seguir monitorizando a pesar de que hayan tenido una respuesta virológica sostenida con carga viral indetectable a las 12 semanas de tratamiento. No obstante, en la población general, en las mismas circunstancias, considero que ya no es necesario que siga monitorizándose, salvo que el médico lo considere porque tiene alguna idea o sospecha de una posible exposición a la infección. bueno, muy bien. Muchas gracias. Eh, Gracias a todos. Ahora ya nos toca un poco el cierre. Estamos acabando. We are finishing. Thank you everyone for your participation, and especially Dr. Francisco Rodríguez for your contribution and your explanation and your experience. No, And como tenemos tiempo, a mí me parece que podríamos abrir algún turno. I have an additional comment in Spanish for all the people here. First of all, my collaboration is absolutely very low, very short. We must collaborate all as much as possible. En castellano les puedo comentar de nuevo que quiero dar las gracias, Teresa, y creo sinceramente que este tipo de actos deben extenderse mucho. Y me gustaría añadir que estos procedimientos que hemos hablado de hepatitis C, pues se puede aplicar para cualquier hepatitis, no solamente la hepatitis C. Hemos de recordar que las hepatitis afectan a cientos de millones de personas. La hepatitis C ha sido maravilloso que tengamos una solución en un tiempo récord para convertirla en un fenómeno, en un problema menor, siempre que se hagan las cosas bien, pero hay otros más de 300 millones de personas infectadas por hepatitis. O sea que siguen estando ahí y creo que es importante que se sigan estos mismos sistemas. Por ejemplo, actualmente esta misma estrategia que he aplicado, que he comentado, estamos aplicando para otra hepatitis, la más extraña, la hepatitis delta. Pero eso de que esté extraña, saben todos aquí que esta hepatitis está causada por un virus que requiere la presencia además de la hepatitis B. Y da lugar a la infección más severa que existe en hepatitis virales. Las estimaciones recientes nos hablan de que esta hepatitis no es tan extraña o no es tan poco frecuente. Se está hablando ya de quizás más de 50 millones de personas en el mundo que pueden estar afectadas de esta hepatitis tan tremendamente severa. Hasta hace muy poco no disponíamos de ninguna estrategia terapéutica adecuada, más que el interferón, que siempre sabemos todos que es muy agresivo y la verdad es que no resolvía prácticamente nada porque los pacientes que bajaba inmediatamente reactivaban. Una estrategia que de hecho la ha desarrollado, la ha patentado, la ha desarrollado la empresa farmacéutica Gilead y que se presenta como una terapia prometedora. Esto hace diagnosticar al paciente para poder incorporarlos al tratamiento y se puede hacer exactamente igual que hemos hecho con la hepatitis C. Nosotros tenemos la misma muestra de sangre, la misma extracción, se hace el antígeno de superficie, HBsAg, y si es positivo, podemos hacer anticuerpos frente a este virus, anti-C, en la misma muestra de serología, y si salen positivos, se elige otro tubo, como el que hemos hecho antes, para hacer la carga viral de la hepatitis delta. De esta forma sabemos si esta persona está infectada y por lo tanto la incorporaremos a estos nuevos tratamientos que además no tienen efectos secundarios, por lo cual creo que hemos de hacer todo lo posible y creo que lo estamos haciendo. Este ejemplo de ahora, esto que veo aquí es un ejemplo que muchas personas, a muchos kilómetros de distancia, con diferentes horarios y diferentes temperaturas, estamos todos con la misma idea. Yo me repito esto, gracias por invitarme y estaré siempre disponible para cualquier colaboración. Esto es muy importante, lo que se ha dicho ahora últimamente,
sobre todo las diferencias entre los sistemas de salud mundiales. Ya vemos las diferencias en Europa. Y después la epidemiología, que se están dando cifras que son estimativas, porque tampoco no se conoce realmente cuántos pacientes tienen hepatitis delta. No. O sea, estamos utilizando cifras de pacientes que van a los grandes hospitales y que tienen enfermedad más avanzada y más grave. Quizá tendríamos que empezar sabiendo más claramente la prevalencia, la frecuencia en cada población. Sí, yo creo que exactamente esto es así. Esto nos ha pasado también con la hepatitis C. Cuando no hacíamos grandes cribados, la hepatitis C era una especie de lacra que decíamos que el 80-70% de las hepatitis C eran crónicas. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que hay solo un 40%, 50% de hepatitis C realmente activas. ¿Por qué? Porque hemos hecho grandes cribados de muchos cientos de miles de pacientes. Si no hacemos un diagnóstico completo, no vamos directos al problema, no sabemos realmente el impacto del problema. Y eso es lo que nosotros creemos que estamos haciendo actualmente. Estamos haciendo esto a todo paciente que tiene hepatitis B, el antígeno de superficie, hepatitis B, le hacemos el anticuerpo antidelta, y no porque lo pida el médico, sino porque ya consideramos que existe un riesgo. Y estamos viendo prevalencias superiores a las predichas. De momento, más el doble de las que esperábamos. O sea, probablemente haya ahora. También tenemos que ver el grado de severidad de estos pacientes, porque estamos encontrándolos en asistencia primaria, pacientes que no están viniendo al hospital. Entonces, esto quiere decir que vamos a intentar ver ese cuadro, ese pixelado de la hepatitis delta, y creo que es una cosa que se tiene que hacer para ver la verdadera situación de esta infección. Se va a hacer de todas, pero esta también estaba un poco, digamos... Está muy olvidada. Sí, estaba muy olvidada. Ahora tenemos... Estaba escondida en un armario donde no la veía nadie. Ahora podemos sacarla de ese armario, mostrarla al mundo para ver realmente cuál es la situación. Y coincide que ahora hay alguna alternativa que no es tan tremendamente agresiva como las que antes se le daban. Que es lo más importante, curar. Tenemos 3 palabras pedidas y Yes. ya para dar finalizada esta reunión. What is your question? ¿Qué tal? Primero agradecer la oportunidad de todo este contacto con otras organizaciones y con otros médicos. Y después un poco saber la opinión del doctor. Nosotros, we have achieved here in Uruguay the universal treatment for all the patients from F0 to F4. No hemos logrado que they get treatment as we would like. There are not enough patients in treatment. But we have achieved that to simplify the diagnosis here. And hemos podido aplicar el APRI como método de diagnóstico, y quería saber la opinión del doctor sobre ello. Sí. En vez del FIB4, para poder simplificar el árbol de diagnóstico, pudimos incorporar el APRI. No hemos logrado, por ejemplo, no hemos tenido ningún tipo de... Hemos podido incorporar, tenemos las guías que están para salir ahora recientemente, como tú bien decís, son recomendaciones, y en esas guías están muy avanzadas en los aspectos de la hepatitis C, pero no tanto así la hepatitis B. Por lo tanto, estamos muy lejos de poder diagnosticar hepatitis delta, que también sabemos que es un problema. Pero bueno, haciendo como un raconto, y espero no haber Sí, seguro, no te preocupes. mareado con el tema. No. Preguntarte cómo considerabas tú el método del APRI como en sustitución del FIB. Bueno, y el APRI lo aplicamos cuando el APRI da dudos entre el 0,7 y 1,5, ahí es que se logra derivar al paciente a FibroScan. Sí, no es una mala decisión. Hay muchos artículos, algunos recientes, que comparan los métodos. Nos ponen muy cerca el APRI del FIB4, el área bajo la curva son similares, pero casi siempre es mejor el área bajo la curva, o sea, la sensibilidad del FIB4. Si no se dispone de según qué datos,
pues ok, pero siempre que se pueda, bueno, lo digo yo y lo dicen muchas publicaciones, hay recientemente un Lancet en pacientes infectados con HIV que dice exactamente esto, o sea que a la hora de comparar los índices séricos, el que mejor sale es el FIB4, pero tampoco es tan incorrecto aplicar el APRI. En un momento determinado creo que es una buena estrategia y la idea sería derivo al paciente para que el paciente tenga una monitorización más precisa en adelante. Lo importante es que se descarte con estos índices el que ya no tienes que enviar, no tienes que estar sufriendo para recibir un Fiboscan ni viajando a otro sitio. Y luego cuando son por encima de un dintel, casi la garantía de fibrosis es directa. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones en base a esto. O sea, yo lo veo correcto. Lo otro que has comentado, pues sí, realmente es un problema porque nadie ha hecho todavía un cribado de hepatitis B, ni en mi país, ni en el tuyo, ni en el de ningún lado. Yo creo que hay que incluirlo. Y de nuevo nos encontramos con los problemas políticos. Hoy por en día una serología de hepatitis B es muy barata, pero alguien piensa que es mejor invertir en armas o en grandes estructuras que después no se utilizan para nada, que en un diagnóstico amplio de la población con menos de $1 o con $2 para hacer un diagnóstico. O €1, es similar. Creo que es importante que todos los que estamos aquí y más potenciemos esta idea. Y claro, si no sabéis si es hepatitis B, no sabéis si es hepatitis delta, esto es obvio. Pero hay que empezar por la hepatitis B. Si ya lo sabes que es hepatitis B, porque ya lo has testado, sigue el proceso, sabes si tiene una hepatitis delta. Yo creo que es muy importante no pararse ahí porque nadie se le ha ocurrido pensar en la hepatitis delta porque no tiene cara de tener una hepatitis delta. Las hepatitis no tienen cara, tienen sufrimiento. En este caso yo creo que hay que seguir, ojalá en un momento determinado la política de hepatitis C se amplíe a la hepatitis B. El que no se cure no significa que no se pueda bajar mucho el impacto de la infección, todos lo sabemos, a menos carga viral, menos riesgo de cirrosis, menos riesgo de patocarcinoma, menos riesgo de problemas. Y si no se cura, al menos se frena la replicación viral de una forma muy importante, el 80-90% de pacientes. Esto es bueno. Y sobre todo sabes que existe otra posibilidad y es esta. Yo creo que cualquier actividad de difusión, de presión sobre los políticos, recordando lo que he dicho, de vez en cuando hay que invertir en vida, no en muerte, que digo yo cuando se invierte en armas, ¿no? Entonces yo es una frase que me van a permitir que la diga con una cierta potencia. Necesitamos más reuniones y hablar más y informarnos, y después de esta reunión salimos con más información y con ganas de ir haciendo cosas que ya hacemos, pues adelante. Más. Nada, Que podamos. muchas gracias a todos y acabamos la reunión. Ha sido un Gracias. placer enorme conocerles y ver que hay muchas personas comprometidas en esto que se llama curar a las personas, que esto es fantástico.